Bienvenidos al curso de Procesos Gaussianos y Optimización Bayesiana de la conferencia de la RIA. En este taller tenemos a Antonio, que es profesor de Imperial College, y yo, que estoy en el Max Planck Institute. Y esta es la primera sección del taller, donde queremos dar un poco, perdón, de la teoría y prepararnos para la sesión en vivo. Ok, vamos a empezar por definir el problema que queremos resolver, ¿no? Tenemos ciertos puntos observados, en este caso son estos 4 puntos negros, para los cuales conocemos su valor de X y su respectivo valor de Y, ¿no? Y el problema que queremos resolver es, dado otro X, dado otro valor de X, queremos conocer cuál es su respectivo valor de Y. Como muchos de ustedes vieron en sus clases de estadística o recuerdan, este problema es un problema de regresión, ¿no? Normalmente vamos a ajustar un polinomio, sí, o hacer una regresión no lineal para tener una función que dada una X o dada cualquier X, nos dé la respectiva Y, ¿no? El respectivo valor de esta función. Idealmente, quisiéramos también conocer qué tan confiados estamos en este intervalo, en esta función, perdón. Quisiéramos tener un intervalo de confianza para saber, ok, la función es esta, pero tal vez puede estar un poquito más abajo y pueda venir así y cruzar los puntos de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, idealmente quisiéramos tener ciertos intervalos que nos digan con cuánta confianza estamos prediciendo esta función original, ¿no? De la cual provienen los puntos negros. Entonces, este es el problema que queremos resolver y vamos a ver cómo los procesos gaussianos nos ayudan a resolver este problema de una forma muy interesante. Entonces, vamos a revisar primero algunas bases de estadística que necesitamos para entender los procesos gaussianos. Y como su nombre lo dice, lo primero es revisar una distribución gaussiana, ¿no? Y lo más sencillo es en una sola variable. Y la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esta campana, con esta forma de la distribución gaussiana en una variable, y sabemos que, bueno, esta es la ecuación que describe esta distribución, y una distribución gaussiana se define con un promedio, ¿no? Y una desviación estándar. El promedio es este punto, el máximo en la curva, y la desviación estándar nos habla de qué tan ancha o qué tan flaca es esta campana, ¿no? Y todos sabemos cómo calcular un promedio y así se calcula la desviación estándar. Entonces, si queremos construir cualquier campana, cualquier distribución gaussiana, solo necesitamos el promedio y la desviación estándar. Ok, entonces si queremos, bueno, antes de movernos a varias variables, nada más recordar que esto matemáticamente se escribe así, ¿no? Que la función x sigue, esta como curva tilde, significa sigue una distribución normal o gaussiana, que es lo mismo, con un promedio mu y una varianza sigma cuadrada, ¿no? Esa es otra cosa a recordar, que el cuadrado de la desviación estándar, cuando elevamos al cuadrado la desviación estándar, la llamamos varianza, ¿no? Entonces, si tenemos ya sea la desviación estándar o la varianza, para fines de reproducir una distribución gaussiana, es lo mismo. Entonces, si nos movemos a más de una variable, ahora la ecuación que describe esta distribución gaussiana multivariable es esta abajo, que es exactamente la misma, pero usando vectores, ¿no? Y matrices. Entonces, en vez de tener un promedio escalar, ahora tenemos un promedio que es un vector, y en vez de tener la varianza que teníamos acá en el univariate case, ahora tenemos una matriz de covarianza que se representa con esta sigma, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo
los procesos gaussianos y la magia detrás de ellos en realidad tiene que ver con esta matriz de covarianza. Entonces vamos a ver un poquito qué es esta matriz y tratar de entender qué nos dice, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice, es una matriz donde cada elemento de la matriz es la covarianza entre cada una de las dimensiones del vector para el cual estamos, con el cual estamos construyendo la distribución de probabilidad. Y si ustedes recuerdan, la forma en la que calculamos la covarianza es esta ecuación de sus clases, que es exactamente igual a esta y es exactamente igual a esta, ¿no? Lo único distinto o medio raro aquí es recordar que en estadística se hace una diferencia entre la esperanza, ¿no? La esperanza matemática y el promedio, sí, el promedio, pero para nuestros fines es lo mismo, ¿no? Esta es la esperanza o expectation, pero para nuestros fines es el promedio, ¿no? Entonces aquí está haciendo el promedio de un producto, entonces aquí es el promedio de un producto y cada término es la variable menos el promedio en esa variable o en esa dimensión. Entonces es esta dimensión menos el promedio en esa dimensión o esa variable. Y si hacemos un poco de álgebra, llegamos a esta forma, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, tres cosas importantes para recordar de la matriz de covarianza es que es una matriz simétrica. Eso quiere decir que la parte triangular de arriba de esta matriz es igual a la parte triangular de abajo, ¿no? Como si estuviera en un espejo. Y podemos ver eso porque la covarianza de x2 con x1 es lo mismo que x1 con x2, ¿no? Tiene sentido. Y otra cosa que hay que recordar de esta matriz es que en la diagonal de esta matriz se encuentran las varianzas, ¿no? Por eso muchas veces esta matriz le llaman matriz de varianza-covarianza. Y esto lo podemos ver aquí, ¿no? Si x y es igual a xj, entonces sería la suma de este término al cuadrado, que es exactamente la varianza, ¿no? El cuadrado de la desviación estándar acá nos daría la varianza. Entonces, en la diagonal están las varianzas y, por último, para recordar de esta matriz, es que es una matriz positiva definida, o positive definite, ¿no? Que es... los valores, los eigenvalores de esta matriz son positivos. Y podemos ver un poquito más o menos la lógica de esto, porque si la desviación estándar, ¿no? O si la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, define el ancho de nuestra campana, tener un ancho negativo no tiene sentido, ¿no? Entonces, siempre las varianzas son positivas. Ok. Vamos ahora a revisar estos términos de covarianza, es decir, la covarianza entre una dimensión y otra diferente o una variable y otra diferente, y ver el efecto que tienen estos en la forma de nuestra distribución gaussiana. Lo que estoy poniendo aquí es una distribución gaussiana en dos dimensiones, ¿no? X1 y X2. Y si en una dimensión es una campana, en dos dimensiones esperaríamos que fuera una montaña, ¿no? Entonces, esta montaña es la que estoy representando aquí con contornos. El pico de la montaña estaría aquí y mientras más nos alejamos en los contornos, estamos bajando la montaña, ¿no? Entonces, si observamos cómo cambia la forma de esta distribución cuando bajamos la covarianza, vemos que la alargación o elongación de esta distribución va haciéndose más pequeña, ¿no? Y esto es porque la correlación que tiene X1 con X2 va disminuyendo, ¿no? Mientras menor sea la covarianza, mientras menor sea este número de acá,
menor correlación tiene una variable con la otra, ¿no? Este es 0.5, si lo bajamos más es menos correlación, y si llegamos a 0 indica que x1 y es completamente independiente de x2, ¿no? Entonces voy a repetir de nuevo la animación. Esta es covarianza grande, más chica, totalmente independiente. Entonces, lo que esto nos dice es que si sabemos algo de x1, ¿no? Es decir, x1 estamos completamente seguros que es igual a 1. Saber eso cuando tenemos este caso con covarianzas altas nos da información de x2, ¿no? Es decir, en este caso, si x1 es igual a 1, estamos casi seguros que x2 va a ser positivo, ¿no? Entonces, saber algo de x1 nos dice algo de x2. Sin embargo, en este otro caso extremo, cuando son totalmente independientes, saber algo de x1, ¿no? Que es igual a 1, no nos dice nada acerca de x2, porque tanto puede ser positiva como puede ser negativa con la misma probabilidad. Ajá. Entonces, saber algo de x1 no nos dice nada acerca de x2. Aquí está la montaña que les venía platicando en 3D, y lo que estoy mostrando aquí es una distribución conjunta de dos variables, ¿no? X y Y, que está siguiendo una distribución normal en dos variables con promedio μx, μy y esta matriz de covarianza. Ajá, esto es el significado de esta parte de aquí arriba. Y la operación que es importante o que vamos a revisar aquí es esto de condicionar una distribución gaussiana. Y esto es muy importante para entender los procesos gaussianos o cómo funcionan los procesos gaussianos. Y condicionar una distribución significa que, dado que nosotros conocemos esta distribución multivariable, esta distribución conjunta, ¿no? De dos variables, y dado que nosotros también conocemos un valor de y, por ejemplo, o un valor de las dos variables, ¿cuál sería la distribución de probabilidad de la otra variable? Es decir, dado que nosotros conocemos esta montaña de colores y un valor de y, queremos saber cuál es la distribución de probabilidad de x. Y eso se escribe así, ¿no? La probabilidad de x dado y, esta rayita significa dado que sigue otra distribución normal, o una distribución normal con promedio igual a m y varianza igual a p. Y esto es de esperarse, ¿no? Porque si rebanamos esta montaña, aquí por ejemplo en y igual a 2.5, y nos paramos aquí en x y observamos a este lado, pues observaríamos otra distribución gaussiana, ¿no? En una dimensión. Esto lo podemos ver aquí en esta animación. Cualquier rebanada que hagamos en esta montaña es otra distribución gaussiana en esta otra variable, ¿no? Entonces, queremos nosotros, dada esta montaña, es decir, nosotros conocemos esta distribución de montaña de colores, y dada un valor de y, quisiéramos saber cuál es el promedio y la varianza que describen esta curva naranja. Es decir, cuál es m y cuál es p. Ese es el problema de condicionar una distribución gaussiana, ¿no? Dada la distribución conjunta y un valor de las variables, queremos saber cuál es el promedio y la varianza que describen esta curva naranja. Entonces, este promedio y esta varianza resulta que se calculan así, con estas ecuaciones, ¿no? Que dependen de lo que conocemos. Dependen de los valores de la distribución conjunta que conocemos, ¿no? Entonces, para las personas que están interesadas en cómo llegar a estas ecuaciones, les dejo aquí un lugar donde pueden encontrar todos los pasos para llegar a estas ecuaciones en este libro. Pero lo importante de recordar es que sabemos cómo calcular el promedio y la varianza que describen esta curva naranja. Dada
la montaña de colores y un valor de Y, ¿no? Y eso es condicionar una distribución gaussiana. Entonces, por último, vamos a ver cómo samplear de una distribución gaussiana, y esto se hace mediante una cosa que se llama sampleo inverso cumulativo. Pero la mayoría de ustedes debe estar familiarizado que en cualquier lenguaje de programación tenemos una línea con la cual podemos tomar samples o muestras de una distribución gaussiana estándar, ¿no? Es decir, una distribución gaussiana con promedio igual a 0 y standard deviation igual a 1 o varianza igual a 1. Pero lo que nosotros queremos es tomar muestras de una distribución general, ¿no? Con un promedio igual a mu y una varianza igual a sigma square, sigma cuadrada. Entonces, lo que tenemos que hacer, o lo que hacemos, es escalar simplemente esta distribución estándar al promedio y la desviación estándar que queremos, de esta forma, ¿no? Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que para hacer este escalamiento necesitamos la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Aquí se puede observar. Y si queremos hacer esto mismo en varias variables, en este caso 2 variables, sería lo mismo, tener el vector igual a 0, la matriz de covarianza sería la matriz identidad, y nosotros quisiéramos algo más general, tendríamos que usar este mismo truco, ¿no? De usar la distribución estándar y ajustar o mover el promedio y escalar la desviación estándar o el equivalente, que estoy representando aquí con L, ¿no? Que sería la raíz cuadrada de sigma, de la matriz de covarianza. Entonces, eso en álgebra lineal o para matrices, digamos como el equivalente de la raíz cuadrada para matrices, se llama descomposición de Cholesky, que no es otra cosa que una forma de descomponer una matriz en la multiplicación de dos matrices, ¿no? De la misma matriz y su transpuesta, que podríamos pensarlo como la raíz cuadrada de matrices, ¿no? Para nuestro caso. Entonces, ahora sí vamos a regresar al problema inicial que teníamos. Tenemos estos 4 puntos, para los cuales conocemos X y queremos saber f de X, ¿no? O Y. Entonces, las suposiciones que hacen los procesos gaussianos para resolver este problema son que estos 4 puntos, los puntos observados, vienen de una distribución gaussiana. Esa es una suposición. La otra suposición es que los puntos cercanos entre sí, es decir, por decir 3 y 4, están más correlacionados que los puntos que están lejos entre sí, por decir algo 4 y 1, ¿no? Esa es otra suposición, aunque en realidad muchas de las cosas en la vida real funcionan así, ¿no? Podemos tomar un ejemplo como la temperatura. Si medimos la temperatura en un punto y nos movemos un poquito cerca de ese punto, esperamos que la temperatura sea muy parecida a esa medición. Y entre más nos alejamos, más diferente esperamos que sea la temperatura. Es decir, que un pequeño cambio aquí en X se traduce en un pequeño cambio aquí en f de X, ¿no? Pero al final de cuentas es una suposición. Y la otra suposición es que el punto que queremos predecir, ¿no? Que estaba por aquí, viene de una distribución gaussiana o de la misma distribución gaussiana de la cual se ampliaron estos puntos. Entonces, al final de cuentas, estos son las suposiciones de los procesos gaussianos. Entonces, como ya supusimos que 1, 2 y 3 vienen de una distribución gaussiana, podemos construir esta distribución conjunta, ¿no? Aquí está f de 1, 2, 3 y 4. Estoy poniendo como promedio 0 para mantenerlo simple. Y esta sería la matriz de covarianza que describe esta distribución gaussiana. Esta es la covarianza del punto 1 con el 2, del 1 con el 3, etcétera, etcétera. Entonces, aquí pongo unos números o un ejemplo numérico que ni siquiera es exacto, simplemente es para darnos una idea de que, por ejemplo, si vemos la covarianza entre 1 y 2 es 0.5, y si nos fijamos, por ejemplo, 3 y 4, que están muy juntos, es 0.9,
¿no? Entonces, simplemente para recordar que entre más juntos, entre más pequeña es la distancia entre dos puntos, mayor es la covarianza. Ok, entonces, si supusimos también que f de x, en este caso estoy llamando nuestro nuevo punto x estrella, entonces f estrella viene de una distribución normal, podemos usar esta misma idea de hacer una distribución conjunta, ¿no? Aquí simplemente estoy representando este vector como f, este vector de ceros como 0 y esta matriz como k. Y nosotros supusimos que f de x también sigue una distribución normal, estoy poniendo 0 también, con varianza que estoy llamando k estrella estrella, ¿no? Entonces, si hacemos una distribución conjunta de ahora estos 5 puntos, ¿no? Que supusimos viene de la misma distribución, ahora la matriz de covarianza va a ser de 5 por 5 en vez de 4 por 4, ¿no? Donde la nueva fila y la nueva columna es la covarianza con respecto a este punto X estrella, ¿no? K estrella 1, K estrella 2, y este término de acá es la varianza K estrella estrella. Entonces, para mantenerlo más simple, vamos a llamar, bueno, ya llamamos esta matriz de arriba K, este vector lo vamos a llamar K estrella, este es K estrella transpuesta y este es K estrella estrella, ¿no? Pero si se fijan, esta es exactamente la misma forma que teníamos en el problema de la montaña de colores y la rebanada naranja. Ajá. Y lo que hicimos ahí fue condicionar nuestra distribución. Y es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Es decir, dada una distribución que conocemos usando los puntos 1, 2, 3 y 4 y el nuevo valor de x, ¿no? Vamos a condicionar esta distribución con este valor de x para conocer el valor o la distribución de f de x. Entonces, vamos a usar las mismas ecuaciones que usamos en este ejemplo de la rebanada naranja que estoy mostrando aquí, y simplemente para que sea más fácil verlo, voy a voltear esto, ¿no? F de estrella la voy a poner arriba acá, entonces tengo que voltear este para acá y este para acá, por eso el transpuesto está aquí arriba, para tener exactamente la misma forma que acá. Entonces, con eso podemos construir el promedio estrella, es decir, el promedio de este valor en X estrella que estamos buscando. Si seguimos las ecuaciones, llegamos a esto, y con esto tenemos el valor numérico del promedio que estábamos buscando. Y similarmente podemos hacer lo mismo con la varianza, y si sacamos la raíz cuadrada, tenemos los intervalos de confianza que queremos, ¿no? Y podemos repetir esto una y otra vez con otro punto y otro punto, y en general con un infinito número de puntos, que es lo que estoy mostrando aquí, ¿no? Y esta es la razón por la cual podemos pensar en los procesos gaussianos como una extensión de una distribución gaussiana multivariable a un infinito número de dimensiones, porque estamos tomando un infinito número de puntos aquí para describir esta función y estos intervalos de confianza. Y eso se describe de esta forma, ¿no? F de x, que debería poner más bien f gorrito de x, porque no es exactamente f de x, sino es una aproximación de f de x. Sigue un proceso gaussiano escrito por un promedio igual a 0, o con una función promedio igual a 0 y una función de covarianza. Y para mantenernos más generales, esta función promedio no siempre tiene que ser 0, aunque muchas veces es 0 porque siempre podemos escalar nuestros datos, pero la vamos a llamar m de x. Ok, entonces lo único, o bueno, lo que podemos observar es que el proceso gaussiano se define con una función promedio y una función de covarianza. Así como una distribución gaussiana se definía con un promedio y una varianza, el proceso gaussiano se define con una función promedio y una función de covarianza, porque estamos extendiéndolo a un infinito número de dimensiones, ¿no? Entonces, esta función de covarianza, aquí hay una pequeña diferencia,
de saltar de esta notación de sigmas para las covarianzas a las Ks, y es que los datos muchas veces tienen ruido, ¿no? Y este es el ruido que se debe tomar en cuenta, pero cuando el ruido es igual a 0, entonces sigma es igual a K. Aquí estoy mostrando una función de covarianza, la más famosa, que sigue las mismas propiedades que buscábamos para construir la matriz de covarianza. Es decir, cuando x1 está muy lejano a x2, esta distancia es grande y la exponencial negativa de esto grande es cercana a 0, y cuando son muy cercanos, tanto que es iguales, estos puntos 2 son iguales, entonces esto es igual a 0, y la covarianza es igual a 1, ¿no? Y este término es para escalar esta varianza. Entonces, esta forma cumple con los requerimientos que necesitábamos, con estos 3 requerimientos que necesitábamos para una matriz de covarianza. Y aquí estoy mostrando un ejemplo de una matriz de covarianza usando Squared Exponential, y le puse colores para que la podamos notar mejor. Para 1000 variables, ¿no? Esto sería de una matriz de 1000 por 1000, pero como ya vimos, podemos extender esto a 1.000.000 por 1.000.000 o infinito número de dimensiones, ¿no? Porque tenemos una función que da dos puntos, x1 y x2, podemos calcular su covarianza. Estos parámetros se llaman hiperparámetros, y en la realidad se calculan o se ajustan a los parámetros, a los datos observados, perdón, para que nuestra función de covarianza pueda ajustar lo mejor posible nuestros datos experimentales. Y eso se hace resolviendo un problema de optimización que estoy mostrando aquí, ¿no? Maximum likelihood. Pero la idea es esta. Ahora con la forma en la que podemos calcular la covarianza en un infinito número de puntos, ahora podemos ampliar de esta distribución extendida a infinito número de dimensiones, y podemos samplear funciones en vez de puntos, ¿no? Así como sampleábamos de una campana de Gauss, ahora podemos ampliar funciones si tomamos la Cholesky Decomposition de K. Y esto es lo que estoy mostrando aquí. En la literatura esto se llama prior, y cuando nosotros incluimos los puntos observados, los datos de los cuales estamos seguros, es la misma operación que condicionar una distribución gaussiana. Es exactamente la misma distribución. Entonces, cuando condicionamos nuestra distribución con los puntos en los que estamos seguros, entonces estas samples ahora pasan por estos puntos, ¿no? No necesariamente tienen que pasar por ahí. Como ya dije, si estos puntos tienen ruido, pues puede que la función no pase exactamente por el punto observado, pero lo importante a notar es que la incertidumbre en los puntos que estamos seguros de cuáles son, pues se acorta, ¿no? Se acorta, se hace cero, prácticamente cero. Entonces, eso es un proceso gaussiano. Y si ahora no solo ampliamos 10 funciones, sino un infinito número de funciones, podemos calcular el promedio de todas esas funciones y tener una función promedio, por decirlo así. Y ese es el promedio que nos da un proceso gaussiano. Y si sacamos la desviación estándar de todas esas funciones, nos dan los intervalos de confianza que queremos. En la realidad no ampliamos funciones, en realidad usamos la forma analítica del promedio y la varianza para construir estas curvas, ¿no? O bueno, esta función promedio y este intervalo de confianza. Entonces, la definición formal de un proceso gaussiano es una colección de variables aleatorias infinitas, de la cual cualquier subconjunto de este conjunto de variables sigue una distribución gaussiana, ¿no? Y una definición un poco más informal es que un proceso gaussiano es una distribución de probabilidad sobre funciones que ajustan ciertos puntos que nosotros observamos. Entonces, este es el pequeño background para nuestra sesión en vivo.
y esperamos verlos por allá en la siguiente sesión de este taller. Saludos.